Muy buen día, chicos. Sean bienvenidos nuevamente a otra clase de matemáticas con su profesor Jesús Iván Huerta Licona. El día de hoy hablaremos del tema relación de ángulos y triángulos. Y para ello nosotros vamos a recordar muchas cosas relacionadas a nuestra geometría y de triángulos que hemos visto en nuestros estudios de primaria y de secundaria. Y muy bien, al igual que en otras sesiones, iniciamos esta haciéndonos una pequeña pregunta ¿qué es el triángulo? ¿Sale? En el área de la geometría, un triángulo es un polígono determinado por tres rectas. Una recta, dos rectas, tres rectas, ¿sale? Que se cortan 2 a 2 en tres puntos. Se cortan 2 a 2 en uno, 2, 3 puntos, ¿sale? Yo creo que todos hemos trabajado con triángulos en nuestros largos estudios que hemos llevado hasta este punto. Hemos conocido su área, su perímetro, sus fórmulas, hemos calculado hasta el teorema de Pitágoras. Yo creo que todos hemos visto y utilizado los triángulos en alguna vez, ¿sale? Los hemos visto en señalamientos, en ejercicios de matemáticas, en estructuras. Muy bien, yo creo que conocemos a la perfección esta figura. Entonces, ¿por qué volvemos a hablar de ella? Porque en esta vez vamos a hablar de su relación correspondiente a sus ángulos. Pero antes de ello, me gustaría hablarles sobre la clasificación de los triángulos. Primero, existen dos tipos de clasificaciones, una que es por lados y otra que es por ángulos. La primera de ellas, que es la que tenemos aquí en la presentación, es conocida por lados, en la cual hay tres tipos de triángulos, triángulo equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero, obviamente, es cuando los tres lados del triángulo son exactamente del mismo tamaño, como el que tenemos aquí en color azul, ¿sale? Podemos observar que los tres lados de este triángulo son exactamente iguales. El segundo de ellos es el triángulo isósceles, que es cuando se tienen dos lados de la misma longitud y un tercero totalmente distinto, como el que tenemos aquí en amarillo. Son dos lados iguales y un tercero totalmente distinto. Ese es un triángulo isósceles. Y el último es el triángulo escaleno, en el que todos sus lados tienen longitudes totalmente distintas, ¿sale? Como el que tenemos aquí en color rosa. Este es un escaleno, tres lados totalmente distintos. No es idéntico a ningún otro, todos son únicos y diferentes, ¿sale? Estas son las clasificaciones por lados. La siguiente clasificación es conocida como clasificación por ángulos. Y obviamente, pues aquí hay que tener un poquito de conocimiento de los ángulos, ¿sale? Aquí podemos encontrar tres tipos de triángulos. Triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo y triángulo acutángulo, ¿sale? El primero de ellos es el más famoso, el triángulo rectángulo, en el que nos dice que es aquel triángulo que tiene un ángulo interior recto. ¿Qué significa un ángulo recto? Significa un ángulo de 90 grados, ¿sale? Como el que tenemos aquí. Este triángulo de color naranja es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto que está marcado en color amarillo. Este es el ángulo recto, ¿sale? Un ángulo de 90 grados, ¿sale? El siguiente de ellos es el triángulo obtusángulo. Y este es el triángulo en el que uno de sus ángulos interiores es obtuso. ¿Qué significa obtuso? Significa que este ángulo es mayor de 90 grados, ¿sale? Vean, este de aquí, este triángulo que tenemos en color azul, el ángulo es obtusángulo, ¿sale? ¿Por qué? Es un ángulo obtuso porque su ángulo es mayor a los 90 grados. Está marcado en color amarillo. Vean, es un ángulo mayor a los 90 grados. Y si este es mayor a 90 grados, por ende, los otros dos ángulos sobrantes van a ser agudos. Significa que sus ángulos son menores a 90 grados. Este ángulo de aquí es menor a 90 grados y este ángulo de aquí obviamente es menor a 90 grados. ¿Sale? El último de ellos es conocido como el triángulo acutángulo. Es cuando sus tres ángulos interiores son menores de 90 grados, como el que tenemos marcado aquí en color morado. Tenemos marcados sus tres ángulos y los tres obviamente son menores de 90 grados. ¿Sale? Muy bien. Ahora, hay algo que quiero que ustedes recuerden y que se lleven de conocimiento de por vida. Yo sé que hemos visto muchos triángulos, ¿sale? No importa todos los tipos de triángulos que ustedes han visto, sea cual sea el triángulo que ustedes han visto, todos esos triángulos, todos esos, sus ángulos internos siempre van a sumar 180 grados. No importa si es un triángulo bien hecho, mal hecho, todo feo, si es deforme, si es grande, si es chiquito, si es rectángulo, si es obtusángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, ¿sale? La suma de sus ángulos internos siempre es 180 grados. Acuérdense de eso, llévense ese conocimiento para siempre, ¿sale? Muy bien. Ahora, siempre que estemos hablando también de triángulos, se van a hablar de segmentos, ¿sale? ¿Qué es esto de segmentos? Un segmento se denota de esta manera, el segmento AB, por ejemplo, el segmento AB. ¿Pero qué significa este apartado o esto de segmento AB? Significa que yo voy a estudiar este lado del triángulo
que está en color verde, ¿sale? También lo coloqué de color verde, que comprende del punto A hasta el punto B. Este es el segmento AB, ¿sale? Y se denota así, las dos letras mayúsculas y una línea en la parte superior. Ese es el segmento AB, el estudio del punto A hasta el punto B y todo lo que comprende entre ellos dos, ¿sale? Ahora, por ejemplo, el segmento BC significa el estudio desde el punto B hasta el punto C, ¿sale? Es el segmento BC, ¿sale? Y el último segmento es el segmento AC. Podemos colocarlo como AC o CA, no importa en qué orden los coloquen, simplemente significa que están estudiando todo lo que encuentren entre esos dos puntos, que en este caso es estudiar el segmento entre el punto A y entre el punto C, ¿sale? Muy bien, esto es relacionado a segmentos. Otra cosa que podemos estudiar de los triángulos, pues obviamente son sus ángulos, ¿sale? En muchos libros ustedes van a encontrar a los ángulos simplemente con esta denotación. Esta denotación o este símbolo que tenemos aquí significa ángulo. Este se está relacionando al ángulo A. Te está diciendo, la relación con respecto al ángulo A de este triángulo, ¿sale? Ángulo A, que es esto que tenemos aquí. Lo podemos encontrar así de una forma simple o una forma un poquito más compleja como el que tenemos aquí. El ángulo BAC, ¿sale? BAC. El ángulo BAC. Te están diciendo que es el ángulo simplemente el ángulo A. O más fácil para que ustedes lo puedan identificar de una forma más sencilla o como siempre lo digo, que sea lo más simple que podamos. En este caso solamente se están refiriendo al ángulo que está en medio de las tres letras, ¿sale? Que en este caso es la letra A. Se están refiriendo al ángulo A, ¿sale? Lo podemos encontrar de una forma sencilla o un poquito más compleja. Lo mismo pasa con estos ángulos sobrantes. Por ejemplo, en este caso, el ángulo B lo podemos encontrar simplemente como ángulo B o lo podemos encontrar como el ángulo ABC, que obviamente, nuevamente lo repito, solamente se están refiriendo al ángulo B, a la letra que está en medio de las tres letras, ¿sale? Aquí igual, por ejemplo, tenemos que este sería el ángulo C, esto que está marcado en color morado. Este es el ángulo C, o lo podemos encontrar como el ángulo BCA, que obviamente se refiere solamente al ángulo C, al que está en medio de las tres letras, ¿sale? Muy bien. Vamos a borrar los dibujitos. Ok, continuamos. Entonces, ya hablamos sobre los tipos de triángulos, sus clasificaciones, los segmentos y los ángulos. Vamos a entrar a lo que es realmente importante en esta sección de triángulos, ángulos y segmentos. Imagínense que ustedes están en un ejercicio cualquiera, ¿sale? En sus libros de matemáticas, en un libro de física, porque hasta lo pueden encontrar en diferentes libros, diferentes actividades, y les dicen, muy bien, en este ejercicio quiero que identifiques la hipotenusa y los catetos adyacentes y opuestos de este triángulo rectángulo. Muy bien, y solamente te dan esto como lo observamos aquí. Solamente estás viendo que es un triángulo rectángulo y te están dando un ángulo. Oh, vaya, ¿cómo sabría cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? Muy bien, primero, ¿cómo identificamos estos? Muy fácil. Hay que identificar primero al más sencillo de todos ellos, que es la hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto, ¿sale? Vean, este es el ángulo recto, lo dijimos hace un momento cuando vimos el triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto. El lado opuesto del ángulo recto, pues obviamente es esta línea que tenemos aquí. Esto sería la hipotenusa. Bueno, esto parecería que es un poquito complejo de identificar explicándolo de esta manera como lo acabo de decir. La forma más fácil de poder identificar la hipotenusa es muy simple. Cuando ustedes vean el triángulo que están estudiando, vean el lado más grande, ¿sale? Cuando ustedes encuentren el lado más grande del triángulo rectángulo que ustedes estén estudiando, esa es la hipotenusa. Es más fácil de identificar así. Bueno, desde mi punto de vista es más fácil así. Vean el lado más grande y esa es la hipotenusa, ¿sale? Muy bien. Ahora, los otros dos lados sobrantes se van a llamar cateto opuesto y adyacente. Y obviamente, pues estos nombres están dados debido a su relación que tienen con respecto al ángulo que se les está proporcionando. ¿Cómo es esto? No se preocupen, lo vamos a explicar. Como por ejemplo, el cateto opuesto. El cateto opuesto es este que está enfrente del ángulo dado. ¿Cómo es esto? Imagínense que en su triángulo les están dando un ángulo. Este ángulo que por ejemplo está marcado aquí, ¿sale? Este ángulo les dieron en su triángulo. Perfecto. Como les dieron este ángulo, entonces nos dice que el cateto opuesto está enfrente del ángulo dado. Como me dieron este ángulo, ¿qué es lo que está enfrente del ángulo que me dieron? Está la recta o el segmento BC. Este segmento es el cateto opuesto, ¿sale? Como me dieron el ángulo aquí,
Entonces, este segmento es el que está enfrente del ángulo que me proporcionaron. El segmento BC, este es el cateto opuesto, que de hecho es lo que tenemos aquí. Lado BC es opuesto al ángulo A. Entonces, este es mi cateto opuesto, ¿sale? Ahora, obviamente, pues el sobrante sería el cateto adyacente, pero si primero quisiéramos identificar el cateto adyacente, ¿cómo lo ubicaríamos? Lo ubicaríamos así. El cateto adyacente es el que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Ok. Nuevamente, vean, en este caso el ángulo que me proporcionaron es este, ¿sale? Yo sé que este que tenemos aquí es la hipotenusa, ¿sale? Que es el lado más grande. Entonces, nos dice que es el que está a un lado del ángulo dado. Está a un lado del ángulo dado y que no es la hipotenusa. Este es la hipotenusa y como este no es la hipotenusa, entonces este es el adyacente, ¿sale? Es el que adyace a un lado del ángulo, está a un ladito del ángulo, ¿sale? Este sería el cateto adyacente. El segmento AC sería el cateto adyacente, ¿sale? Y de hecho aquí dice, lado, segmento AC es adyacente al ángulo A, ¿sale? Vean, entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Como me están dando el ángulo aquí, ¿sale? Vamos a decirlo, como me están proporcionando en este caso el ángulo en el punto A, entonces, primero, la hipotenusa es el más grande. El cateto opuesto es el que se encuentra enfrente del ángulo que me proporcionaron. Aquí está, este sería el opuesto. Y obviamente el cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo que me dieron y que no es la hipotenusa, que es este que tenemos aquí. ¿Sale? Es muy sencillo de identificar. Solamente tenemos que saber dónde se encuentra el ángulo. Una vez que identifiquemos el ángulo que me proporcionan, con respecto a ello, yo puedo identificar quién es la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Por ejemplo, vean, en este caso ahora me están dando el ángulo aquí, ¿sale? Aquí está el ángulo que me proporcionan. Muy bien. Entonces, ¿serían los mismos la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto que el ejemplo anterior? Cambian. De hecho, sí cambian. Depende de dónde te den el ángulo. Como por ejemplo, ahora me dieron el ángulo aquí. Ok, primero, la hipotenusa es el más grande. Esta es la hipotenusa, ¿sale? Dijimos que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que me dieron. Ok, como me dieron el ángulo aquí, el cateto opuesto sería el que está enfrente. De hecho, casi parecería que es un ojito que lo está viendo. El cateto opuesto sería este de acá, el segmento AC. Este sería el cateto opuesto, ¿sale? Y el cateto adyacente es el que está a un costado del ángulo que me proporcionaron y que no es la hipotenusa. Entonces, este de aquí sería el cateto adyacente, el segmento BC, ¿sale? Si se dan cuenta, el poder identificar la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente es muy sencillo. Lo único que tienen que identificar primero es el ángulo que les están proporcionando. Una vez que identifican eso, lo demás es extremadamente sencillo, ¿sale? Siempre identifiquen dónde les están dando el ángulo. Si se los proporcionan en el segmento A o en el punto A, perdón, o se los dan en el punto B. No se los pueden dar en el punto C porque pues obviamente es un triángulo rectángulo y este ángulo es recto, ¿sale? Y en este caso pues no tendría lógica, ¿sale? Muy bien, ¿por qué estamos estudiando esto del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa? Porque tenemos que aprender a la perfección este tema, porque es la base para lo que es conocer las identidades trigonométricas como el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿sale? Si ustedes logran identificar fácilmente estos valores en un triángulo, estos, cateto, opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, se les va a hacer muy sencillo el poder entender los temas que vamos a ver más adelante, que son las funciones trigonométricas. Muy bien, chicos, pues agradezco bastante su asistencia el día de hoy, agradezco que hayan estado a todo momento atentos y pues obviamente recuerden que si quieren utilizar esta presentación para sus actividades a futuro, para que lo expongan en la escuela, para estudiar continuamente, pues recuerden que la pueden descargar en la descripción del video. Muy bien chicos, agradezco su asistencia y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.